fracasos no me hacen fracasado. Pues a veces nuestra conciencia, nuestra mente nos dicta de que si estamos fracasando y cometiendo errores y sufriendo caídas, entonces ya somos seres fracasados. Fracasados como hijos de Dios, o fracasados como esposos, como padres, como pareja. No sé en qué área estemos sufriendo o hayamos sufrido en la vida. Pero hoy la palabra de Dios nos quiere ministrar que esas caídas, esos tropiezos, no vayan a robar tu felicidad, porque no te define como fracasado. Romanos capítulo 5 dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Estamos leyendo de cristianos y siervos de Dios. Ellos son los que están escribiendo, y ellos dicen que se sienten incapaces, y lo son en varias áreas de su vida. Son limitados, son incapaces. Luego dice pruebas y dificultades. Siendo hijos de Dios, estando en los caminos de Dios, esmerándose por vivir una vida en obediencia y santidad, y ellos son así, incapaces, pruebas y dificultades. Pero en medio de esas frases está esta: nos alegramos. Felicidad. Cuando tú estás en prueba, ¿cómo podemos nosotros admitir, como ellos lo hacen con tanta honestidad? Si tú estudias historia, el suicidio se disparó en Roma. El homosexualismo, hasta los emperadores de Roma, se disparó en Roma. ¿Cómo es que la gente que tiene el dinero, que tiene el poder y que se entrega a todos los placeres, se quitan la vida, se matan, terminan allá hundidos en la inmoralidad más baja? ¿Y cómo es que los que están perseguidos, los que tienen sufrimientos, los que son incapaces en la sociedad, ellos con Dios se vuelven la gente más feliz? Quiero mostrarles un ejemplo, una comprobación que es mundialmente conocida, y ahorita lo van a identificar que sí es mundialmente conocida. Las preguntas que nos surgen para hoy son las siguientes: ¿acaso si estoy con Dios no estoy exento de fracasos? Hay personas que piensan eso. ¿Será verdad? Si estoy con Dios ya no tengo fracasos. Otra pregunta: si experimento fracasos, ¿es porque Dios me está castigando? ¿Será que estaba castigando a los de Roma, a los cristianos? Vamos a responder eso con la Biblia y con la vida. Tercera: ¿hay señales del fracaso que llevan a la infelicidad? ¿Será que puedo yo prever y predecir ciertos fracasos? ¿La Biblia me muestra señales? Vamos a responder. Y otra pregunta más: ¿los fracasos me pueden ayudar a alcanzar la felicidad o me lo impiden? Vamos a responder eso. Vamos a mostrar un ejemplo mundialmente conocido de una persona que fracasó mucho. J.K. Rowling, autora de Harry Potter, es criticada por llamar hombre a la primera entrenadora de fútbol trans del mundo. J.K. Rowling ha causado controversia por sus opiniones sobre mujeres transgénero, particularmente al describir a la árbitra transgénero como un hombre blanco, heterosexual y de mediana edad. Nunca le diría mujer a un hombre. Ella se mantiene firme en esta postura. Ella postea esta foto en inglés, ¿no? Repeat after us, trans women are women. Y ella lo que pone arriba es: no estoy de acuerdo con esta imagen, no voy a repetir después de ustedes que las mujeres trans son mujeres. Podría recibir una pena de 2 años de cárcel por este tipo de comentarios, a lo que ella le contesta: con mucho gusto cumpliría 2 años en prisión si la alternativa es el discurso obligado y la negación forzada de la realidad y la importancia del sexo. Llevemos el caso a la corte, dice J.K. Rowling, digo yo. ¿Quién es esta mujer que están ahí en este instante?
está corriendo el riesgo de ir a la cárcel, como la escucharon. Él está corriendo el riesgo de ir a prisión. ¿Por qué? Porque hay una fuerte influencia en el Reino Unido, Inglaterra y los países del Reino Unido, para que le acepten a las personas llamarse como ellas deseen en su vida sexual. Y ella dice: no, yo creo en el sexo binario, como Dios nos creó, hombre y mujer. Joanne Kathleen Rowling, la escritora de esta famosa saga de libros, Harry Potter. Todos hemos oído, porque es mundialmente conocida esa saga, y se han hecho películas, ¿verdad? Disney compró los derechos y ha hecho películas. Lo que varias personas no sabían es acerca de la fe de esta mujer. Forma parte de la iglesia de Escocia. En una ocasión dijo: creo en Dios y no creo en la magia. Poco después se dio cuenta de que si los lectores de sus libros sabían que era cristiana, lograrían adivinar qué sería lo que sucediese en sus libros. Varias personas no sabían esto. Ella escribe Harry Potter influenciada por la Biblia y por otras clases de literatura. También usa mitología. Es un libro que echa mano de varios recursos literarios, pero ella dice: no dije que era cristiana ni que me influenció la Biblia, porque si no parecería aburrido que el bien siempre triunfa sobre el mal. Harry Potter tiene el aspecto de un Mesías, y lo decidí a propósito. Es uno entre un millón, es el único capaz de enfrentarse al poder y renunciar él mismo al poder. Eso le convierte en el más sabio de todos, dijo Joanne Kathleen Rowling. Llamó a su héroe Potter porque significa alfarero en inglés. Este artesano hace referencia al equilibrio entre el hombre y el universo, entre la fragilidad de la arcilla y la capacidad de dar forma al mundo. Dios en el Génesis es el primer alfarero, el que amasa al hombre. Entonces les estoy dando algunas evidencias de la clara fe de ella en Cristo. Pero otra cosa que la gente no sabía es la cantidad de fracasos a la que ella se ha enfrentado en la vida. Cuando ella fue a recibir su título en Harvard, le otorgaron el discurso de graduación. Este es la página oficial de la Universidad de Harvard. Dice: fracasar implicaba desprenderme de lo superfluo. Me liberé porque mi mayor temor se había hecho realidad y seguía viva. Seguía teniendo una hija a la que adoraba, y una vieja máquina de escribir y una gran idea. Y lo más bajo se convirtió en los cimientos sólidos sobre los que rehice mi vida. El fracaso me proporcionó una seguridad interior que nunca había conseguido aprobando exámenes. El fracaso me enseñó cosas de mí misma que no hubiera averiguado de ninguna otra forma. También descubrí que contaba con amigos que valían mucho más que cualquier piedra preciosa. Saber que has aflorado más sabia y más fuerte de las dificultades, nunca te conocerás realmente, ni serás consciente de la fuerza de tus relaciones hasta que te hayas topado cara a cara con la adversidad. Los beneficios marginales del fracaso y la importancia de la imaginación. J.K. Rowling, escúchame bien sobre sus fracasos. Vivía en Inglaterra, se muere su mamá, escúchame, era la única que creía que ella podía ser escritora. Todos los demás le decían: mira, dedícate a ser profesora, pasa hojas de vida en una empresa, porque eso de ser escritor solo se le da a muy poquitos. Y tú con novelitas, no, eso no vas a salir adelante. La única que le hacía porras y le decía para adelante era la mamá. La mamá enferma de cáncer y la mamá muere. Cuando está ella en ese proceso, su esposo la deja y se queda con una pequeña niña, madre soltera, no tiene trabajo. La única que creía en su talento y sus sueños se murió, y ella queda viviendo de la ayuda del Estado, de auxilios que da Inglaterra a la gente desempleada y a las madres solteras. Toma ella su máquina de escribir
y empieza a redactar su primer novela. Va a la editorial, la de Harry Potter, va a la editorial y le dice: no señora, eso no tiene futuro, esa historieta no, usted ¿quién la conoce? Usted no tiene likes, no tiene seguidores, no, esa novela no tiene futuro. 14 editoriales le dijeron no. En este momento, J.K. Rowling es la primera mujer escritora en alcanzar la fortuna más rápidamente de $1.000 millones. En este momento, la revista Forbes la cataloga a ella como una de las 500 personas más ricas del mundo entero. Es una evidencia muy poderosa cuando Dios inspiró a un hijo suyo que escribiera: totalmente incapaces, sufrimientos y dificultades, pero aún así Dios hace feliz. Aleluya. Dichoso el que teme al Señor, el que haya gran deleite en sus mandamientos. El justo jamás caerá, nunca fracasará. ¿Quién es? Mira la parte superior: el que teme al Señor y tiene delicia en seguir su palabra, seguir sus mandamientos. Nunca fracasaré. Lo que está afirmando el versículo 6, nunca fracasará. Hoy vamos a responder esta pregunta: si estoy con Dios, ¿estoy exento de fracasos? ¿No voy a fracasar nunca? Por eso que dice ese versículo 6, ¿o estamos interpretando mal ese versículo 6? Voy a otro texto de la Biblia, Josué capítulo 1, verso 8. Recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, en la Biblia, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. 3 cosas: recitar, meditar, cumplir la Biblia. Y dice que así tendré éxito. El Salmo 112 y Josué capítulo 1 me hacen pensar que nunca fracasaré si estoy obedeciendo a Dios. Pero definamos qué es fracaso para poder entender esos textos de la Biblia. ¿Qué es fracaso? Primero, el concepto médico y biológico. ¿Qué es, a la luz de la medicina, de la biología, de esta parte física, qué es fracaso? Se le llama fracaso hepático, fracaso pulmonar, fracaso multiorgánico, cuando algo en nuestro cuerpo deja de funcionar. Ahora definámonos en la parte sociológica y psiquiátrica. Yo voy a recurrir pues a los expertos, por supuesto. Universidad Pontificia de Comillas. En primer lugar, se habla de la importancia del contexto social como modulador de la experiencia del fracaso en el individuo, la experiencia social, la vida sociológica. Y en segundo lugar, se exponen algunos procesos intrapsíquicos que intervienen en la vivencia del fracaso. No hace mucho tiempo una persona no fracasada sino exitosa era alguien justo, amoroso, prudente, con templanza y con humildad. Actualmente la evaluación se basa en aspectos tangibles como estudio, trabajo, dinero. Por tanto, en el contexto social, el fracaso es la valoración de lo que tiene por encima de lo que es. Y desde el punto de vista psíquico, el fracaso se concibe como la diferencia entre el ideal y la realidad. En este momento, para la sociedad, alguien fracasado es la persona que no tiene cosas. Así esa persona sea llena de amor, llena de templanza, llena de sabiduría, llena de paz, para la sociedad no importa. En las dos definiciones hay una gran brecha de relativismo. ¿Por qué? Porque es el ideal entre la realidad. Si tú tienes como ideal: mi ideal es tener una familia, casarme, tener hijos, y lo logras, eso significa, psicológicamente hablando, que tú eres una persona exitosa y triunfadora. Pero si tú no has logrado esa familia y si tú no has logrado esos hijos, psicológicamente hablando, tú te percibes como alguien que ha fracasado. Segunda de Corintios capítulo 12. Vamos ahora a la Biblia.
versículo 7 y versículo 9, dice así: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en mi cuerpo. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo. Es decir, un enviado de Satanás que me atormentaba. Pero el Señor me dijo: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente presumiré más de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo: mira, me enfermé, y la razón de mi enfermedad fue orgullo. Me estaba volviendo orgulloso por estas revelaciones, este poder del Espíritu Santo que tengo. Entonces vino este azote sobre mí, esta consecuencia. Satanás me trajo una enfermedad. O sea, no es Dios el que nos enferma, dice Satanás. Pero le oré a Dios y le dije: Señor, sáname, porque yo soy tu siervo, porque creo en la palabra de Dios. ¿Y qué le responde Dios? Bástate mi gracia, porque mi poder se va a mostrar en tu debilidad. Pablo, y según las Escrituras, el fracaso para un hijo de Dios no es tener luchas, caídas o enfermedades. No, en la Biblia es concebido el fracaso es si estoy separado de Dios. Porque mientras esté cerca de Él, a pesar de que tenga una enfermedad, a pesar de que pase una tremenda lucha, con Dios seré feliz y victorioso. Sigue la revelación de Dios para él y para nosotros en el capítulo 13, versículo 7. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar que hemos sido aprobados, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que hemos. Mira, si los sociólogos de la Universidad Pontificia de Comillas hubieran leído esto, mira, las universidades deberían haber leído esto para no haberse desgastado con tantos estudios, porque dice que es cuestión de apariencias. ¿Observas lo que está diciéndonos la Biblia? Para la gente, el apóstol Pablo, porque tenía una enfermedad, dirían: no, pobre Pablo, ha fracasado. Pero Pablo dice: no, yo soy más que vencedor y no he fracasado. ¿Por qué Pablo lo dice así? Porque él está lleno de Dios, lleno de su gozo, lleno de su paz, tiene amor, tiene dominio propio. Como ellos dijeron en la Universidad de Comillas, la Universidad Pontificia de Comillas en España, la sociedad antes sabía que si tenía templanza, amor, justicia, era una persona exitosa y no había fracasado. Pues la Biblia nos está diciendo lo mismo. Hemos entrado en una época de nuestra sociedad muy materialista, nos está diciendo la ciencia. Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Aunque haya caído, me levantaré. Aunque vivo en tinieblas, el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. Este profeta también lo toma Dios y le dice: mira en rojo lo que está, caídas y tinieblas. Mira lo que pasó este hijo de Dios y el pueblo de Israel. El pueblo de Dios pasó por eso, caídas y tinieblas. Pero dice que el mundo no se burle de mí. ¿Por qué? Porque el Señor me va a sacar a la luz. Yo voy a gozar de su salvación. Tanto Corintios en el 12 y el 13, tanto Romanos en su capítulo 5, como ahora Miqueas en el capítulo 7, nos está diciendo que a pesar de caídas y dificultades, o sea, J.K. Rowling no es la única que le pasa. La escritora de Harry Potter no es la única que le sucede. Aunque tú estés pasando por una enfermedad y dificultad, aunque tú hayas sufrido una caída, el Señor dice: a pesar de eso, yo te puedo hacer feliz. La segunda pregunta: si experimento fracasos, ¿es porque Dios me está castigando? ¿Será un castigo de Dios? Voy a un teólogo francés, ya fallecido, pero del siglo XX, Jacques Ellul. Mira lo que él escribió en uno de sus libros: el fracaso es un hecho ambivalente.
y que es nuestro particular modo de asumirlo lo que lo convierte en derrota definitiva o en un punto de partida de un nuevo esfuerzo. Lo mismo que la universidad, lo mismo que los sociólogos, psiquiatras, científicos nos están diciendo, el fracaso es relativo, depende a tus ideales. Si tu ideal era ese esposo, pues J.K. Rowling hubiera tomado un veneno, cianuro y se muere. Pues mira, ese pobre esposo, quién sabe dónde quedaría. Y ella se volvió la escritora más famosa y adinerada del mundo entero. ¡Wow! Increíble. La ciencia misma afirmando lo de las Sagradas Escrituras. Háganle caso a su fe. Jeremías capítulo 22, versículo 21, 22 y 30. Dice así Jeremías: yo te hablé cuando te iba bien, dice Dios, pero tú dijiste, no escucharé. Así te has comportado desde tu juventud, nunca me has obedecido. El viento arrastrará a todos tus pastores y tus amantes irán al cautiverio, por culpa de toda tu maldad. Quedarás avergonzada y humillada, así dice el Señor. Anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó, nuestro tema de hoy, en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. La palabra fracaso aparece aquí y Dios dice que uno de sus hijos, un rey, un pastor, quedaría así, pero ¿es culpa de Dios? Leamos las frases anteriores. No escuchaste, nunca obedeciste y culpa de tu maldad. ¿Fue castigo de Dios o consecuencia de ellos mismos? La Biblia está diciendo que el fracaso no fue castigo de Dios, fue culpa de ellos mismos. No obedecieron, no escucharon y se entregaron a hacer cosas malas. Ahora Deuteronomio 28:20. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso. Ahora dice que Dios sí puede hacer fracasar a alguien. Fracaso en toda obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado. ¿Por qué? Por tu mala conducta y por haberme abandonado. Está en rojo las razones. 1, mala conducta. Y 2, abandonar a Dios. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Dice fracaso. Bueno, nos alegra leerlo hoy en este contexto de la Biblia. ¿Por qué? Porque no nos gustaría que Dios no interviniera con la guerrilla. No nos gustaría que Dios se quedara ahí quieto frente a las bandas de delincuentes. No nos gustaría. Gracias a Dios que eso está escrito. Cuando Dios ve maldad, va a intervenir. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 10. Sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie. Como orador es un fracaso. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. ¿Por qué razón le llaman fracasado? La universidad, repito, de comillas, la pontificia de comillas de España tiene la razón. Porque la Biblia ya lo había dicho 2000 años atrás. ¿Qué había dicho? Que los ideales, cuando empiezas a compararte, pero aquel tiene esto, aquel logró lo otro, y tú te comparas con las personas, puedes empezar a sentir fracaso en tu vida. Pablo dice aquí, Dios lo usa para decir, no saben lo que hacen. Los cristianos no debemos compararnos con nadie. Tú como hija de Dios, como hijo de Dios, no te debes comparar. Pero ¿por qué yo no tengo los seguidores que tiene este Instagramer, este TikToker? Pero ¿por qué no me siguen a mí? No te compares, porque a lo mejor Dios no quiere que tú seas TikToker. A lo mejor quiere que seas un escritor, una escritora como J.K. Rowling. No te compares con los demás, lo tuyo es especial. Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 38 al 40. En este caso, aconsejo que dejen a esos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasa nuestro tema. Oh, aquí está más hermoso, aquí está más sabio, más profundo lo que la Biblia dice del fracaso. Dice, si es origen humano, fracasa, pero si es de Dios, no podrán destruirlos.
y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel, entonces llamaron a los apóstoles y los azotaron y les ordenaron no hablar del nombre de Jesús y después los soltaron. La revelación en Hechos capítulo 5 sobre el fracaso es que si es de origen humano tu idea y tu plan, fracasa. Pero si Dios te pone el sueño, si era de Dios que esa mujer J.K. Rowling fuera escritora, porque si hubiera sido la obsesión de ella, fracasa, dice Hechos capítulo 5. ¿Si ves lo lindo que es orar? ¿Quién pudo detener el cristianismo? ¿Quién pudo detener a los apóstoles? Les dieron garrote, les dieron azotes, los metieron a la cárcel. ¿Quién pudo detener eso? Nadie. ¿Por qué? Porque venía de Dios. Ni Pablo, que se sintiera enfermo, eso no lo detuvo, porque él se sentía realizado y feliz con la gracia de Dios. Así que los planes tuyos, si vienen de origen humano, fracasan. Lo que es de Dios, nadie lo para. Aleluya. Un psiquiatra, voy a mostrarles a este psiquiatra, el doctor Irving de Yalom. Cuando llegue al cielo, no me pedirán cuentas de por qué no he sido Moisés, sino de por qué no he sido Susya, de por qué no me he convertido en lo que solo yo podía ser. Precioso el comentario de un psiquiatra. Está usando, no es cristiano el psiquiatra, y está usando a un rabino judío. Y dice, cuando lleguemos al cielo, Dios no te va a juzgar por a mí no me va a juzgar. ¿Por qué no fuiste Elías? No, Dios me va a juzgar. ¿Por qué no fuiste Henry, el mejor pastor de la mejor iglesia de Colombia? Por eso me va a juzgar Dios, no por compararme con otro. Cada uno tiene una misión única y por eso es que rendiremos cuenta a Dios. O sea, la ciencia, psiquiatría, psicología está afirmando lo que la Biblia dice en Corintios 10: no se comparen. Lo que dice Hechos capítulo 5: no sigan planes humanos, apóyense en Dios. La tercera pregunta es esta: ¿hay señales del fracaso que lleva a la felicidad? ¿Se pueden predecir algunos fracasos? Por supuesto que sí. Les voy a mostrar las señales que dice la Biblia. Primero, ausencia de consejo e independencia. Si tú eres alguien independiente que no busca consejo sabio, puedes fracasar. Proverbios capítulo 11 versículo 14 dice: sin dirección la nación fracasa. La victoria se alcanza con muchos consejeros. Tú debes ser una persona que le gusta ir al líder, ir a los pastores, recibir buenos consejos. Proverbios 15:22. Cuando falta el consejo, fracasan los planes, y cuando abunda el consejo, prosperan. Yo quiero servirle al Señor. Tienes que ir a los consejos de gente que haya triunfado en el ministerio, que le haya ido bien. Es lo que dice la Biblia. Pero si eres independiente, autosuficiente, que yo me las sé todas, no, así no es. Podrías fracasar si eres independiente o autosuficiente. Segunda señal de fracaso predecible en la Biblia: orgullo y soberbia. La persona muy orgullosa que no quiere ceder, dar su brazo a torcer, ella va a fracasar. Proverbios 16:18 dice: tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Proverbios 18:12. Al fracaso lo precede la soberbia humana, y a los honores los precede la humildad. ¿Quieres triunfar? Sé alguien humilde, dice la Biblia. ¿Quién es el primero y el mayor de todos? Jesús dijo: el que le sirva a los demás, el humilde. Y el orgulloso, ¿qué le va a pasar? Ese va a fracasar, dice la Biblia. Tercera señal: prisa e impaciencia. Cuando uno quiere, pero rápido, pero ya, pero ¿por qué no me responde Dios? Cuando uno es muy acelerado, es una señal de fracaso. Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados, pura ganancia; planes apresurados, puro fracaso.
Por lo menos hay estas 3 señales en la Biblia que hablan sobre el fracaso. Ausencia de consejo e independencia. Segundo, orgullo y soberbia. Y tercero, prisa e impaciencia. Todas las anteriores señales se resumen tal vez en una sola. Yo les traje una pintura para que tal vez no se les olvide que definitivamente los lleva o no al fracaso. Mira la pintura tan hermosa. Es de este pintor que se llama Mihai Cristi, que todo lo que anterior, las señales que acabamos de leer, se resumen en Adán y Eva. ¿Qué tuvieron ellos? Independencia de Dios. ¿Qué tuvieron? Eva se apresuró antes de preguntarle a Dios, mire, se me apareció una serpiente, mire, me propuso esto. Se apresuró, fue orgullosa. Todas las señales se resumen en esto, el pecado. Si tú te distancias del pecado, nuestro Señor te protegerá y no fracasarás. Gloria a Dios. La última pregunta de hoy: ¿los fracasos me pueden ayudar a alcanzar la felicidad? Primera de Tesalonicenses 2, verso 1 y 2. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, el tema de hoy. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Eso dice las Escrituras. A pesar de eso se fundó una gran iglesia. Yo creo que varios de nosotros tenemos esas historias porque el fracaso nos convenció de que hay un Dios que sí existe, un Dios que nos tendió la mano y nos sacó del fracaso. Este es el concepto de un experto, el doctor Ben Shahar. Se llama la Cátedra de la Felicidad en la Universidad de Harvard. Y esa cátedra se convirtió en la más elegida por todos los estudiantes en la universidad. Todos querían ver esa electiva. Felicidad, felicidad. Y no habla de positivismo, sino habla de ciencia. Se piensa que las personas que experimentan estrés o rabia, decepción o tristeza, miedo o ansiedad, no pueden ser felices. Aunque en realidad los únicos que no experimentan esos sentimientos negativos son los psicópatas y los muertos. De hecho, experimentar esas emociones de vez en cuando es una buena señal de que no somos psicópatas o que estamos muertos. Aprendemos a andar cayéndonos. Aprendemos a hablar balbuceando, a encestar no encestando y a colorear el interior del cuadro saliéndonos de la raya. Los que tienen mucho miedo al fracaso acaban por no sacar el máximo provecho a su potencial. O aprendemos a fracasar o fracasaremos en nuestro aprendizaje. Es bien acertado, como lo dice Tesalonicenses o Corintios, que a pesar de las luchas y a pesar de las caídas, si nosotros seguimos con nuestra fe en Dios, de ahí nos levantamos. El Señor va a levantar nuestras vidas, nos va a sacar adelante. Y termino con esta gran historia de un hombre que le están haciendo homenaje en los ámbitos intelectuales, porque fue uno grande de la teología y esta semana pasada partió con Dios. Jürgen Moltmann, teólogo alemán nacido en 1926. Moltmann estuvo casado con Elisabeth Wendel desde 1952 al 2016. Wendel fue una teóloga luterana, fue periodista, fue escritora. Inspirada por la teología feminista norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. Fue capturado en Bélgica y permaneció prisionero de guerra en Inglaterra por varios años. Aquella experiencia fue decisiva en su carrera teológica. Todavía en el campo, un capellán estadounidense le regaló una pequeña copia del Nuevo Testamento y del libro de los Salmos. Se unió a un grupo de cristianos sintiéndose cada vez más identificado con la fe cristiana. Él mismo proclamaría años más tarde: yo no encontré a Cristo, fue Él que me encontró a mí.
Voy a mostrarles cómo dos diarios conocidos en el mundo entero publicaron la noticia. Uno el New York Times y el otro de España, El País. El de New York Times dice: Jürgen Moltmann, que reconcilió la religión con el sufrimiento, muere a los 98 años. Un hombre que sufrió mucho y por eso se convirtió a Cristo y llegó a ser feliz. Y el diario El País en España dice: muere Jürgen Moltmann, teólogo de la esperanza. Así que este no era cualquier teólogo. Para que lo saque el New York Times, para que lo saquen el diario El País y los mejores diarios del mundo, es porque no era cualquier ser humano. Pero aquí está su historia. Ese es su pueblo. Esa es una fotografía de una aldea fuera de la ciudad de Hamburgo. Es Hamburgo, pero en las montañas afuera. Ahí nació él. Como dijeron, como lo escucharon, 1926. Sus padres se dedicaban a la agricultura. Los domingos era para trabajar en el campo. ¿Qué quiere decir eso? No los llevaron a la iglesia. Todos hacían algo que se llama la primera comunión. Entonces él dijo a sus papás: yo quiero hacerla, porque todos los niños lo hacían. Entonces yo quiero hacerla. Y fue con la esperanza de que le hablaran de Dios, siendo un niño. ¿Sabes de qué habló el sacerdote? Que Jesús no era judío, porque el sacerdote era nazi. Llegaron los 16 años. En el colegio, él siempre escuchó del ateísmo, porque Alemania fue conquistado por eso. Se volvió un marxista. Ahí tienes una foto suya al lado izquierdo. Fue reclutado por el ejército nazi. Ese era el uniforme que portaba. ¿Qué le asignaron a él? Ametralladora calibre 88 milímetros, es decir, antiaérea. Llegó el año 1943 y aquí está lo que sucedió. Los bombardeos de Hamburgo presagiaban los horrores de Hiroshima. Le llamaron la Operación Gomorra. Bombas de gasolina, de nafta, llenaron los aliados la ciudad de Hamburgo. Incendiaron la ciudad. Escúchame bien. Más de 1000 grados de temperatura alcanzó la ciudad. ¿Qué significa? No se podía respirar, que se quema el oxígeno a esa temperatura. Murieron más de 40.000 personas por ese bombardeo. ¿Por qué se salva Jürgen Moltmann? Porque el impacto, empezaron a bombardear, por supuesto, los puestos del ejército. Y el impacto que cayó sobre la ametralladora de él lo lanzó al agua. Él estaba cerca a un lago y ha fracasado en su búsqueda de Dios, porque el sacerdote era nazista, y ha fracasado como soldado. 2 años pasan, llega a los 18 años y los aliados, 1945, conquistaron Alemania. ¿Qué pasó? Lo llevaron prisionero a este lugar. Fue prisionero para Escocia, los campos de concentración de trabajo. Fue la peor experiencia de su vida, duró 4 años allí. Él se siente totalmente fracasado, ya no tiene familia y ya no tiene país. Los aliados ingresaron a Alemania y arrasaron Alemania. Pero llegó un médico que era capellán norteamericano para evangelizar, era cristiano. Y el médico le regala una Biblia. Jürgen Moltmann empieza a leer solo la Biblia allí, en ese campo de concentración. Y se encuentra con versículos que traspasan su corazón y se convirtió. Vuelve él hacia Alemania y entra a estudiar a esta universidad. Es una de las universidades más antiguas de toda Europa. Queda allí en esa ciudad de Gotinga, en Alemania. Él estudia teología, sale graduado de la teología y le dicen: bueno, le vamos a asignar una iglesia para que sea pastor. Fue a la iglesia allá a las afueras de Alemania, en un área rural, y la gente se le dormía en las predicaciones. Entonces los mandan a otra iglesia, y en esa otra iglesia la gente no le venía a la iglesia. Y en esos inviernos le tocaba a él salir con esquís casa por casa y se ahogaba, se hundía en la nieve buscando a la gente a ver si venía a la iglesia. Y él dice: no, yo como que soy un fracaso para esto. Y todo lo que estudié se devolvió a la ciudad. Vuelve a estudiar un doctorado, hace su maestría y su doctorado en teología y se enamoró de su esposa. Su esposa también está haciendo doctorado en teología, como la vieron. Se enamoraron y se casan. Y en la universidad le dicen: un momento, no queremos que se vaya a ningún lado porque usted es de los mejores estudiantes, va a ser profesor de aquí. Al día de hoy, pues Jürgen Moltmann ha escrito una infinidad de libros. Jürgen Moltmann vivió más de 60 años de matrimonio con su amada, como lo vieron, más de 60 años.
y murió una semana atrás con 98 años de vida. Al que parecía un fracasado se le llama así, el teólogo de la esperanza. Toda la teología de 2000 años de cristianismo, nadie ha escrito de la esperanza como él. El que sufrió tantas pérdidas y tantos fracasos, ha explicado muy bien con la Biblia la teología de la esperanza. Se le llama así el teólogo de la esperanza o de la teología de la esperanza. ¿Hay aquí personas así que piensan que son fracasados por los fracasos que han vivido? Pues hoy el mensaje de Dios es no. Los fracasos no te definen como fracasado. Puedes haber fracasado una y otra vez, pero eso se puede volver un testimonio.